Con la cuarta mesa, con la cuarta sesión en la que hemos estructurado el programa, como ya explicábamos. En este caso, la sesión la hemos querido dedicar a las aportaciones culturales de los nuevos andaluces. La construcción de Andalucía, de la cultura y en el futuro de Andalucía como pueblo, entendemos que cómo y de qué manera y cuáles son las aportaciones de las personas que ya forman parte de nosotros y van a seguir hacia el futuro. En esta sesión va a encargarse de la ponencia Marco Francisco José Cuberos Gallardo, que es profesor de la Universidad de Sevilla, profesor de Antropología, y que bueno, va a desarrollar su ponencia con el título de Rutas y Raíces, el papel de los migrantes en la configuración de la cultura andaluza. Cuando termine la presentación, sin solución de continuidad, simplemente para el tiempo que tengamos para colocar a las distintas personas que participarán en la mesa redonda, bueno, pues continuaremos con la misma. Por mi parte, nada más, le doy la palabra a Curro. Bueno, pues muchas gracias, Javier. Muchas gracias, Javier, y muchas gracias a todas las personas que están participando del Congreso. Muchas gracias también a la Fundación Blas Infante en general por la labor que desarrollan, particularmente por esta iniciativa de los congresos que periódicamente actualizan un debate que es importante y que es necesario. Y gracias, en este caso, porque teniendo el Congreso como tema general las expresiones actuales de la cultura andaluza, pues a mí me parece que es muy interesante y es un acierto pues, incorporar al debate el papel que juegan los migrantes, ¿no? Las personas que llegan a vivir y a formar parte de la sociedad andaluza desde otras tierras, ¿no? Y, por supuesto, pues muchas gracias también por permitirme participar, ¿no? Que es algo que me da mucha alegría, la verdad, porque también a nivel personal me siento muy identificado con la labor que hace la Fundación y, bueno, y con el andalucismo como propuesta, ¿no? La intervención que yo he preparado lleva este título de Rutas y Raíces, el papel de los migrantes en la configuración de la cultura andaluza, y con ella lo que pretendo justamente pues bueno, es discutir un poco de manera previa a la mesa redonda que tenemos luego, algunas cuestiones generales que desde mi punto de vista conviene tener en cuenta a la hora de reflexionar sobre no solo, digamos, sobre qué aportación hacen a la cultura andaluza las personas que están llegando en estos momentos a Andalucía o que han llegado recientemente a Andalucía en tanto migrantes, sino, bueno, repensar la propia cultura andaluza, en definitiva, como, digamos, un producto cristalizado de la participación de muchas poblaciones, de muchos grupos y de grupos humanos que han ido conviviendo desde la diversidad y participando en esa construcción conjunta, ¿no? Además, es un tema que yo creo que está de actualidad porque creo que, bueno, a veces de una forma lamentable, ¿no? Por ciertos discursos xenófobos y tal, que por desgracia siguen teniendo algún peso, ¿no? En la sociedad andaluza, como en muchas otras sociedades, pues surge periódicamente este debate, ¿no? Sobre qué papel juegan los migrantes en relación con la cultura autóctona, en este caso con la cultura andaluza. Existen dentro de Andalucía algunos sectores de la población que tienen una perspectiva negativa, ¿no? Del papel de los migrantes, ¿no? Y son discursos xenófobos, racistas, etcétera. Pero también en Andalucía hay toda una tradición que va en sentido contrario, ¿no?
en 1936, en el famoso manifiesto a todos los andaluces de la Junta Liberalista, ya Blas Infante establece esa sentencia tan célebre de que en Andalucía no hay extranjeros, ¿no? Y yo creo que eso es algo que muchos andaluces y muchas andaluzas tenemos presente, ¿no?, en nuestra forma de entender el pueblo al que pertenecemos, ¿no? Esa idea de que la identidad andaluza la identidad cultural andaluza no se construye tanto como una esencia a defender de los inmigrantes o de otras culturas, sino más bien como un producto vivo que puede ser razonablemente actualizado y compartido, ¿no? He organizado esta intervención básicamente en 3 partes. Primero, tengo pensado discutir o intentar repensar un poco algunos discursos o algunas formas de entender el papel de los migrantes en la configuración de la cultura andaluza. Luego, me gustaría analizar o mencionar al menos algunos factores que muchas veces se nos olvida que condicionan la aportación cultural de los migrantes a la cultura andaluza y que yo creo que no podemos pasar por alto. Y por último, me gustaría describir algunas de las que yo creo que pueden ser algunas dinámicas generales en la contribución cultural de los inmigrantes a la cultura andaluza. Y esto último lo voy a hacer, como antropólogo que soy, alrededor de un estudio de caso concreto, ¿no?, que vengo trabajando desde hace algunos años, que es el de las procesiones religiosas latinoamericanas en la ciudad de Sevilla, ¿no?, que es lo que he estudiado un poco más. Bueno, en primer lugar, sobre los discursos que con más frecuencia nos encontramos alrededor del papel de los migrantes y lo que representan hacia la cultura andaluza, podemos encontrar una gran diversidad de discursos, distintas posiciones, pero a mí me gustaría llamar la atención, digamos, sobre 3 grandes formas posibles, que no tienen por qué ser las únicas, pero que serían, una, los discursos que construyen al inmigrante como una amenaza para la cultura autóctona, en este caso para la cultura andaluza. Otro, los que ven la inmigración como una otredad, ¿no?, como algo que representa una cultura netamente distinta a la cultura andaluza, pero que puede ser más o menos compatible, según qué circunstancias. Y luego me gustaría proponer una tercera, o describir una tercera manera posible de entender esto, que además es la que a mí me parece más interesante y más rica, que es la de pensar en los migrantes como colectivos que aportan y en cierta medida, o como el resto de la población que vive aquí, participa también de la construcción cotidiana de la cultura andaluza. Respecto a la primera fórmula, la de los discursos que ven en la inmigración una amenaza a la cultura de las personas autóctonas, ¿no?, en este caso a la cultura andaluza, lamentablemente esto lo vemos, ¿no?, de vez en cuando, los discursos de ciertos representantes políticos, en los medios de comunicación, y puede adoptar distintas formas, ¿no? Hay veces en que se representa al inmigrante como una especie de como alguien que tiene una visión integrista de sus propios valores y de sus propios patrones culturales y que estaría obcecado en imponerlo al conjunto de la sociedad en la que vive, y en ese sentido es visto como una amenaza, pero también muchas veces el inmigrante aparece representado como alguien que, por su extracción social o por su propia experiencia migratoria, habría quedado como culturalmente desestructurado, ¿no?, y ya no tendría como ninguna cultura, ¿no? Sería básicamente alguien con problemas, alguien imprevisible, alguien problemático. Curiosamente, por exceso o por defectos de cultura, pues con mucha frecuencia se representa al inmigrante como alguien que puede suponer un problema, ¿no?, para la estabilidad o para el funcionamiento normal de la cultura en la sociedad receptora, en este caso en la cultura andaluza, ¿no?
Otras veces los migrantes son vistos como colectivos que tienen una cultura distinta, pero que pueden convivir razonablemente en el seno de la sociedad receptora. Lo que tienen en común todos estos discursos, aunque hagan una valoración muy distinta y muchas veces partan de posicionamientos políticos contrapuestos incluso, pero lo que tienen en común, y lo que a mí me gustaría someter a discusión aquí un poco, es que los dos se basan en lo que yo propongo pensar, según digo en el título de la ponencia, como el topos de las raíces. O sea, esto es una idea que tomo yo bueno, hay unos autores que han trabajado esto, pero no viene a cuento ahora extenderme en esto, pero básicamente el topos es un concepto de la tradición aristotélica, representa, o sea, el topos es un esquema retórico que básicamente consiste en pasar desde un argumento a una conclusión, pues sin necesidad de aportar pruebas, ¿no? Simplemente apoyándose en los prejuicios que funcionan en el sentido común, un poco, ¿no? Por ejemplo, si uno maneja un topos que está muy asentado en nuestra sociedad, es que trabajando uno se hace rico, ¿no? Esto puede ser verdad o no, ¿no? Pero existe más o menos la idea de que el trabajo te da dinero. Entonces, claro, si uno parte de ese topos, es fácil que identifique a las poblaciones más pobres como poblaciones flojas o como poblaciones que no les gusta mucho trabajar, ¿no? Es un poco convertir un razonamiento en una especie de conclusión porque parte de un a priori, ¿no? Bueno, pues el topos de las raíces, en este caso, consiste, o tal y como yo propongo pensarlo, consistiría en dar por hecho que las culturas tienden a desarrollarse dentro de unos límites geográficos predeterminados y que básicamente son el producto de una evolución que se habría dado dentro de esos límites. O sea, desde esa perspectiva, el topos de las raíces consistiría básicamente en pensar la cultura andaluza, por ejemplo, como si fuese una especie de esencia que llevase aquí, pues, no sé, 1000 años, 1500, los que fueran, ¿no? Y que se hubiese conservado todo ese tiempo, básicamente pues defendiéndose o conservando rasgos frente a lo de fuera. Frente a eso, hace ya tiempo que se viene planteando, ¿no?, en el terreno de la antropología y bueno, yo creo que en general en las ciencias sociales, la idea de que las culturas más bien se configuran a través de rutas, ¿no? Es decir, de contactos, discontinuidades, movilidades, de forma que probablemente nos resulta más fácil entender la cultura andaluza si en lugar de obcecarnos con encontrar el origen de cada expresión cultural, aquí entendemos que, bueno, que tanto ha habido andaluces que han ido por ahí y han tenido contacto con otras cosas, como que nos llegan mensajes de fuera, personas de otros sitios, y que la cultura andaluza, en definitiva, pues en esa ruta se va actualizando, se va modificando y va innovando, ¿no? De hecho, por eso es una cultura viva, ¿no? Pensar la cultura andaluza desde este topos de las rutas no significa negar que la cultura andaluza exista y tenga una idiosincrasia o una identidad tan reconocible como cualquier otra, pero sí significa entender que la cultura andaluza, al igual que cualquier otra, se ha ido configurando mediante aportaciones de distintos colectivos y que por eso mismo podemos pensar el contacto con las actuales poblaciones que llegan como inmigrantes como algo que no solo no representa ninguna amenaza para la cultura andaluza, sino que de hecho es la evolución normal en esa ruta por la que la cultura andaluza se va actualizando y se va enriqueciendo, ¿no? Claro, desde esta perspectiva también, desde este topos de las rutas, la pregunta no es, digamos, o la inquietud de quien se interesa por la cultura andaluza no debe ser conservar su esencia o proteger sus raíces, sino más bien cuidar porque las rutas que la nutren
sean razonablemente respetuosas con los derechos de las personas, tanto de los andaluces autóctonos como de andaluces llegados de otras tierras. O sea, ahí lo que nos tenemos que preguntar es, por ejemplo, hasta qué punto muchas rutas que han sido fundamentales en la configuración de la cultura andaluza a lo largo de la historia han sido, por ejemplo, borradas de nuestra memoria. Pensemos, por ejemplo, yo qué sé, me estoy acordando ahora de los trabajos, por ejemplo, de los trabajos cuando Isidoro Moreno ha estudiado o ha trabajado sobre las cofradías de negros y mulatos y tal, que son importantes en Andalucía, pues muchas veces se ha borrado de la memoria de mucha gente que eso conecta con unas rutas, con unas poblaciones que vinieron aquí, que tuvieron su presencia, que vinculan a Andalucía también a la historia del tráfico de esclavos, es decir, que todo eso está ahí. O, bueno, sobre esto podríamos hablar de un montón de cosas. En general, yo me atrevería a decir que en Andalucía, como en cualquier otro pueblo, incluso las expresiones culturales que nos pueden parecer más enraizadas, probablemente si uno las desmenuza en prácticas concretas, te llevarán, o sea, podrás reconstruir rutas que te lleven a sitios insospechados. O sea, muchas veces probablemente te vas a encontrar influencias, ¿no? Desde, yo qué sé, el tomate del gazpacho, ¿no? Que luego te encuentras gente diciendo, no, porque el gazpacho ya se hacía igual aquí hace 2000 años, no, el tomate llegó de América, en fin. Quiero decir que uno puede problematizar de esa forma la ruta y desde esa perspectiva, pues preocuparse por cómo se construyen más bien esas rutas, cómo se invisibilizan, por ejemplo, en el caso de los negros, y también otras veces cómo se pueden hipervisibilizar. Por ejemplo, ¿cuántos siglos tienen que pasar de presencia gitana en Andalucía para que se piense todo lo relativo a la población gitana sin, por así decirlo, extranjerizarla, ¿no? O sea, sin seguir, por ejemplo, esos discursos que continúan estigmatizando a los gitanos como machistas, asociándolos implícitamente a que quizás eso viene de una tradición, llega de fuera, no sé qué. Entonces, bueno, es que esa ruta ya hace mucho tiempo que se integró en la historia general y en la cultura general de Andalucía. Bueno, por eso yo creo que tanto para pensar la evolución histórica de la cultura andaluza, pero sobre todo lo que tiene que ver con esta ponencia, para pensar en la configuración actual de la cultura andaluza, es muy interesante o es importante que problematicemos en qué condiciones se dan las aportaciones culturales de las personas y en lo que tiene que ver con los migrantes, cuáles son las condiciones estructurales en las que esas personas se incorporan a la sociedad andaluza, porque eso determina totalmente o condiciona la manera en que aportan culturalmente a la sociedad andaluza. Por poner un poco de contexto a esto, bueno, por aportar alguna información a este respecto, yo creo que hay que tener en cuenta cómo las principales corrientes migratorias que han llegado a Andalucía en los tiempos recientes y que crecen fundamentalmente pues desde hace unos 40 años, ¿no? Más o menos, desde los años 80 por ahí crece más la inmigración en Andalucía, pues hay que entender en qué condiciones se han dado estas migraciones para entender cómo, desde dónde han podido y en qué condiciones han podido aportar los migrantes a la cultura andaluza. Bueno, resumiendo mucho, y aunque ya a finales de los años 70, primero de los 80, empieza a haber una representación significativa de algunos grupos, sobre todo de refugiados y tal, del Cono Sur y otros sitios, en Andalucía la migración, al igual que en el resto del Estado español, empieza a crecer de una manera más significativa pues, a lo largo de los años 80 y en el contexto de una serie de transformaciones económicas que coinciden con una serie de fenómenos que sería largo desmenuzar aquí, pero que podemos identificar con la incorporación de Andalucía y del resto del Estado español a la Comunidad Económica Europea, lo que luego fue la Unión Europea. En ese contexto, por una parte, se va a producir una serie de transformaciones económicas importantes,
de un lado, un crecimiento significativo de algunos indicadores económicos estándar del capitalismo, ¿no? Pues de Producto Interior Bruto, índice de consumo, etcétera, pero por otra parte también una tendencia a lo que el economista Fiore llama una dualización de los mercados de trabajo. Es decir, desde los años 80, en paralelo a lo que llamamos el mercado primario de trabajo, es decir, el trabajo, digamos, con contrato, con un salario digno, respaldado con derechos, etcétera, se va a desarrollar mucho un mercado secundario de trabajo, básicamente caracterizado por la precariedad, la falta de contrato, la temporalidad, etcétera. En Andalucía, ese mercado secundario de trabajo se desarrolla mucho desde los años 80 hasta hoy y sobre todo en sectores pues, como la agricultura, la construcción, la hostelería o el trabajo doméstico. Y es el crecimiento económico general y particularmente el crecimiento de ese mercado de trabajo secundario el que va a demandar cada vez más una cantidad importante de trabajadores inmigrantes. O sea, ahí surge, digamos, una dependencia o una necesidad estructural a nivel económico de inmigración en Andalucía. Ahora bien, esa necesidad económica de inmigración va a coincidir en el tiempo con una creciente estigmatización o un creciente rechazo y también asociado a eso unas políticas de vigilancia y control de la inmigración, ya digo, a nivel político. Hay que tener en cuenta que bueno, la entrada de Andalucía y del Estado español en la Unión Europea, entre otras cosas, va a implicar la necesidad de elaborar por primera vez en la historia del Estado español una ley de extranjería, que es del año 1985, y va a conllevar enseguida pues, toda una serie de políticas que en la práctica se van a plasmar en un reposicionamiento de Andalucía como frontera sur de Europa, ¿no? Con todo lo que eso significa. Pues pensar, por ejemplo, en todo el despliegue del famoso sistema integrado de vigilancia exterior, ¿no? Esto que la Guardia Civil tiene desplegado a lo largo de toda la costa andaluza, que implica pues, patrullas de agentes, embarcaciones, sensores radares, cámaras de vídeo, cámaras infrarrojos, pensar dentro del territorio andaluz los distintos puntos de control de visado y pasaporte para extranjeros, los tristemente conocidos centros de internamiento de extranjeros, es decir, el propio paisaje andaluz ha ido albergando cada vez más un modo de representación política que estigmatiza, criminaliza o al menos, como mínimo, construye como un problema potencial esa misma migración que a nivel económico necesitamos estructuralmente. Entonces, claro, lo que sucede es que esa suma, digamos, de estigmatización o problematización política y necesidad económica, el resultado que da es que se incorpora bastante inmigración, pero en condiciones estructuralmente precarias. Es decir, entra gente, pero entra gente en condiciones precarias. Y este va a ser el marco, digamos, en el que tenemos que interpretar qué aportación cultural pueden hacer personas que se incorporan en un régimen de precariedad estructural, personas que sistemáticamente tienen peores indicadores de vida, tienen salarios más bajos, se incorporan a peores trabajos, sufren más la temporalidad, tienen menos facilidad de acceso a la vivienda, es decir, tienen un montón de problemas. Desde ahí es que tenemos que pensar, esa es la ruta que está siguiendo esa gente y desde esa ruta es desde que tenemos que evaluar qué tipo de aportación cultural pueden hacer, ¿no? En ese contexto, ¿qué efectos va a tener ese escenario, digamos, ese panorama de incorporación de la inmigración en la precariedad estructural? ¿Qué efecto va a tener eso en cuanto a la aportación cultural de los migrantes? Bueno, sin ánimo de exhaustividad, comento 3 ideas rápidas. Primero, va a ser un caldo de cultivo de reacciones xenófobas. Es decir, va a haber en Andalucía un cierto crecimiento en algunos sectores, ¿no?, de actitudes que ven en la inmigración una amenaza
a la identidad cultural andaluza, aunque este sería un tema que yo no voy a desarrollar, pero normalmente los sectores que tienden a percibir esa amenaza suelen construir la cultura andaluza más bien como cultura española, pero bueno, esto sería otra cuestión. Pero lo cierto es que esta visión, digamos, este tipo de actitudes parten de una visión esencialista de la cultura andaluza, ¿no? Como si fuese algo que hubiese que conservar, y los migrantes como una amenaza. Y es una visión, por cierto, que generalmente no tiene en cuenta o no reconoce de ningún modo esa necesidad económica estructural que existe de la migración. O sea, construye la inmigración como una especie de invasión, como gente que viene solo por su propia motivación. Normalmente no se tiene en cuenta la necesidad que existe aquí de inmigración. Pero, por otra parte, el efecto que ha tenido este crecimiento de la inmigración en Andalucía es que también, al menos desde mi punto de vista, yo creo que la gran mayoría de los andaluces y de las andaluzas se han acostumbrado, han normalizado la convivencia cotidiana con personas llegadas de otras tierras, ¿no? Y con otras culturas. Eso se ve incluso en el paisaje urbano, ¿no? Es decir, en las tiendas, en la música, las comidas. La gente como que ha ido normalizando hasta cierto punto, pues el que dentro de la sociedad andaluza haya gente que se ha incorporado recientemente desde otros países, etc. Y otra cuestión, y es una idea que me gustaría tocar también porque me parece importante, es que se ha desarrollado todo un discurso alrededor de la compatibilidad cultural. Básicamente, el aumento de la migración y el hecho de que la migración se haya nutrido, digamos, de contingentes muy distintos, población subsahariana, magrebí, latinoamericana, etcétera, ha ido favoreciendo también que se desarrollen algunos discursos en relación con la compatibilidad o la supuesta compatibilidad. Estos discursos, en su forma arquetípica, lo que vienen a plantear es que existen algunos rasgos culturales que, en teoría, serían más compatibles con la cultura andaluza autóctona. Normalmente el criterio de compatibilidad suele ser un criterio de supuesta proximidad, es decir, se suele dar por hecho que cuanto más se parece a nuestra cultura, más fácil es la convivencia, cosa que, por cierto, no se basa en principio en ninguna evidencia histórica ni antropológica, como bien lo demuestra el hecho de que las convivencias más difíciles a lo largo de la historia han sido entre pueblos culturalmente muy próximos, ¿no? Pensemos en los bosnios y los serbios, o los católicos y los protestantes en Irlanda del Norte, ¿no? Es decir, que no hay ningún motivo para pensar que la proximidad cultural facilite la convivencia, si lo pensamos con datos. Pero bueno, la cuestión es que se ha tendido a pensar eso, y esto merece una discusión. Yo hace unos años, con dos colegas, con Emma Martín y Simone Castellani, publicamos un artículo que además tuvo un cierto impacto en aquel momento, fue interesante porque nosotros hacíamos una discusión sobre cómo en Andalucía y en el conjunto del Estado español, sobre todo a partir de los primeros años del siglo XXI, se va a desarrollar todo un discurso sobre la compatibilidad cultural que va a presentar a unos inmigrantes muy concretos, los inmigrantes latinoamericanos, como preferibles por su supuesta compatibilidad cultural. Nosotros hicimos una discusión ahí de los discursos políticos, los discursos mediáticos, pero también las políticas migratorias, en la que nosotros, pues con datos, demostramos que en realidad el discurso sobre la compatibilidad cultural no se explicaba en base a evidencias antropológicas, digamos, sino más bien a una preferencia estratégica que tenía mucho que ver con las necesidades económicas del mercado de trabajo español. Básicamente, en un contexto en el que se estaba estigmatizando, criminalizando, sobre todo, prácticas relacionadas con la religión islámica, a raíz de los atentados de las Torres Gemelas y tal, pues eso vino estupendamente para implementar toda una política de sustitución de la mano de obra en ciertos sectores, sobre todo en el campo, en el trabajo doméstico, etcétera, por la cual pues, el Estado español iba facilitando, pues desde contratos en origen hasta políticas de implementación de la obligatoriedad de visado, por la que cada vez que un colectivo más o menos se asentaba y mejoraba sus condiciones, pues se le dificultaba la llegada y se empezaba a tirar de otra gente que llevaba irregularmente y trabajaba más barato.
Eso se nota muy claramente, por ejemplo, en la inmigración latinoamericana, que en su mayor parte venían de países que contaban con la ventaja de la exención de visado, que hasta 3 meses podían entrar sin visado en España, pero que cada vez que eran aquí ya bastante y tal, y había otros que trabajaban más baratos, pues le ponían la obligación de visado y dejaban de venir. Los ecuatorianos llegaban mucho hasta 2003, se les obligó a visado y entonces empezaron a llegar colombianos. En 2005 se le pone a los colombianos y se empieza a traer bolivianos, y así se va abaratando permanentemente la mano de obra con gente que, como tiene una llegada más reciente, pues necesita trabajar más barato y tal. Bien. Esto sería un poco, bueno, lo que he querido ha sido simplemente comentar, pues, algunos condicionantes estructurales de la llegada de los migrantes a Andalucía y cómo eso tiene unos efectos en las aportaciones culturales o en la posición desde la que pueden hacer sus aportaciones culturales. Ahora lo que me gustaría, ya para terminar, y me estoy quedando sin tiempo, es describir algunos patrones que yo creo que pueden servir para pensar cómo están aportando a la cultura andaluza estas personas. Yo creo que, en términos muy generales, hay como 3 grandes factores, y puede haber muchos más, pero yo voy a citar 3 que hay que tener en cuenta para entender la aportación cultural de estas personas. Primero, esa precariedad estructural que acabo de describir, ¿no? Estas personas viven en su mayor parte unas condiciones difíciles y eso condiciona mucho esa aportación cultural. Por otra parte, una tendencia constatada en estos grupos y en general en todas las poblaciones del mundo y de la historia, que es que la gente tiende a reproducir su propia cultura para relacionarse con el mundo, es decir, que no por el hecho de venir aquí abandonan sus patrones culturales, sino que al menos en parte o algunos sectores se esfuerzan por mantenerlo, y por otra también una dinámica de adaptación a la cultura andaluza, sobre todo en la medida en que pasa el tiempo y pasan más tiempo aquí, pues lógicamente se van adaptando. Entonces, para observar esa dinámica, a mí me gustaría ahora analizar un caso específico que es el de las procesiones religiosas de los latinoamericanos, que yo he estudiado durante los últimos años, sobre todo en la ciudad de Sevilla, ¿vale? Yo creo que describiendo este tipo de manifestaciones culturales quizás pueda apuntar ahí algunas ideas que tal vez pueden ser proyectadas a un nivel más amplio. Mirad, como contexto, como introducción para comprender el fenómeno, lo que sabemos es que desde hace tiempo las poblaciones de origen latinoamericano que han ido llegando a Andalucía, igual que las que han ido llegando a otras zonas del Estado, pues han mostrado una tendencia a celebrar aquí, a reproducir aquí procesiones religiosas que emulan, reproducen algunas que son importantes en sus países de origen. De manera que yo he hecho un seguimiento, por ejemplo, en la ciudad de Sevilla, a cómo los ecuatorianos celebran la Virgen del Quinche, los bolivianos celebran la Virgen de Urcupiña, los paraguayos hacen la Virgen de Cacupé, los peruanos el Señor de los Milagros. Básicamente, esto suele seguir un patrón que siempre tiende a ser igual. Suele haber un grupo pequeño al principio que se configura como una hermandad o una asociación o una protohermandad o muchas veces un simple grupo de amigos, que por cierto suelen ser amigas, casi siempre la iniciativa suele salir de un grupo de mujeres, y esto tiene que ver también con la propia feminización de estos flujos migratorios, la importancia que han tenido las mujeres ahí y tal. Pero bueno, estos grupos normalmente surge la idea de celebrar aquí la misma procesión del país de origen y tal, empiezan a juntarse y empiezan a preocuparse para empezar, reunir unos ciertos recursos, ¿no? Recursos materiales, recursos económicos, recursos humanos. Normalmente ellos empiezan a desarrollar una serie de prácticas que por lo general apuntan a la recaudación de fondos y suelen aludir de manera directa a la identidad del grupo, y esto tiene mucho que ver con el hecho de que este tipo de expresiones culturales, aunque tengan un origen o una parte de su significado sea religiosa, pues como ya sabemos, en estas circunstancias de migración y tal, pues sin duda tienen un significado que va más allá de lo religioso, que tiene que ver con la reproducción cultural del grupo étnico.
Esto sabemos en la propia Sevilla, Isidoro Moleno hizo los trabajos sobre, pues eso, ¿no? Las minorías étnicas y la importancia de la religiosidad popular para los negros, para los gitanos, tal. Luego Emma Martín hizo su tesis doctoral sobre los migrantes andaluces en Cataluña y también ahí documentó la importancia de las procesiones para la reproducción de la etnicidad andaluza en la distancia y tal. Y también lo que estamos viendo con estos grupos pues es una dinámica similar. Es decir, grupos que desarrollan este tipo de procesiones que son en principio religiosas, pero con las que sin duda cumplen unos objetivos que van más allá de lo religioso, que tiene que ver con la reproducción cultural del grupo, pero de una forma que merece la pena ver a fondo, entre otras cosas, porque estos migrantes concretamente están en Sevilla o en Andalucía, donde precisamente eso de llevar imágenes religiosas por la calle no es raro, ¿no? O sea, es como que también el sitio en el que lo desarrollan pues tiene una importancia, ¿no? Bueno, estos grupos normalmente, ya digo, cuando se deciden a celebrar esta fiesta, lo que hacen es, se juntan, hacen, bueno, ellos tienen, no tengo tiempo aquí, pero sus polladas, sus frijoladas, no sé qué, tienen sus fiestas, sus formas de recaudar dinero, y cuando juntan un dinero y tienen ya un grupo de gente, pues, según los recursos que tengan, o encargan una talla en el país de origen y la traen, que eso es lo ideal, o si no tienen, encargan una talla aquí y traen de allí un pañuelo, una prenda, una cinta original o algo así. O, bueno, yo recuerdo los primeros años del Señor de los Milagros de Perú aquí, que simplemente tenían un póster y lo ponían en un tablón y sacaban en procesión el tablón con el póster, ¿no? Pero bueno, la idea era reproducir hasta cierto punto la fiesta de la manera más fiel posible a la fiesta original, ¿no? Entonces, bueno, esta fiesta, yo en el seguimiento que he hecho, lo que he observado es que básicamente tienden a constar siempre de 3 partes bien diferenciadas. Y en cada una de esas partes, la relación de los migrantes con la población autóctona y con la cultura autóctona adopta una forma distinta. Básicamente, la fiesta tiene una primera parte que es una ceremonia religiosa, una misa en honor de la Virgen o del Cristo, tal. Una segunda que es una procesión, donde se traslada la imagen, tal. Y una tercera que es una fiesta de tipo comensal, ¿no? de comer, beber, bailar, este tipo de cosas. La forma en que se relaciona el grupo migrante con la sociedad autóctona y con otros grupos migrantes varía a lo largo de las 3 fases de la fiesta. Y voy a intentar explicar eso ahora. Mira, la primera parte, bueno, ahí podéis ver las 3 partes estas de representadas, en este caso, sobre la procesión del Señor de los Milagros, y además esas fotos son de hace un par de semanas, que fue hace un par de semanas la salida de esta procesión aquí. Ahí podéis ver primero la ceremonia religiosa, la procesión y la fiesta final. Bueno, voy a intentar explicar un poco cómo se construye esa relación con la sociedad autóctona en cada parte de la fiesta. En la primera, el grupo intenta darle a la fiesta religiosa una forma, digamos, bastante estandarizada y bastante abierta a la participación activa de la población autóctona. Se hace una misa en la que normalmente ellos ponen bastante interés en que haya población autóctona. Ellos invitan, pues, por ejemplo, en este caso, en el último, esta es la Virgen de Cacupé, de los paraguayos, pero en el de los Milagros del otro día, de los peruanos, pues estaba allí una representación de la Junta Directiva de la Hermandad de los Gitanos, había de los Caballeros de Guadalupe, de la Asociación de Mexicanos, en fin, ellos intentan que haya gente que no sea del grupo étnico, que la misa sea abierta, digamos. También es muy importante que intentan que sea una iglesia más o menos central o más o menos bien situada para que se vea. También depende de los casos. Los peruanos ya han conseguido incluso tener su propia capilla del Señor de los Milagros aquí en la iglesia del Sagrado Corazón, en la iglesia esta jesuita que está ahí al lado en la calle Jesús del Gran Poder. Pero en esta parte de la fiesta, como digo, hay una apertura, digamos, y un interés en que participe población autóctona.
empezando, por supuesto, por el cura. Ellos buscan un cura, pero es muy interesante porque buscan un cura que tenga algún conocimiento de la fiesta original. Por ejemplo, el otro día, la del Señor de los Milagros, el cura era un tío de Jerez que ha estado 3 años de misionero en Moyobamba, que es un pueblo de la Amazonía peruana, y que tenía algún contacto ya con Perú, con la fiesta del Señor de los Milagros. Entonces, claro, en la homilía, pues el hombre hace referencia a eso y tal. Pero luego también durante la misa, los migrantes, lógicamente, tienen un protagonismo, ¿no? Ellos ponen ahí su imagen al lado del altar. En ese caso vemos la Virgen del Cacupé. Ahí vemos el Señor de los Milagros de fondo. Y vemos a los hermanos, ¿no?, del Señor de los Milagros, los peruanos, que por cierto, paréntesis, es muy interesante, pues esta fiesta originalmente en Perú está asociada también en gran medida a la minoría negra, a la minoría afroperuana, y eso en gran medida se reproduce aquí. O sea, aquí es llamativo como dentro de la Hermandad de los Milagros, del Señor de los Milagros en Sevilla, es llamativa la proporción de afroperuanos que hay, ¿no? O al menos la visibilización que se le da a esa población, quizá como una forma también de darle continuidad con la fiesta original, ¿no? La cosa es que a lo largo de la Eucaristía o de la fiesta religiosa, lógicamente el grupo migrante también intenta tener su protagonismo. Salen a hacer ofrendas, salen a dar las gracias, suelen crear coros musicales que cantan, ¿no?, pues el himno del Señor de los Milagros, cantan sus músicas, ¿no? El otro día hacían su versión esta del Cóndor pasa, no sé qué, ¿no?, allí en la iglesia. O sea, van adaptando un poco la fiesta pues para cargarlos con rasgos culturales asociados a su identidad étnica. Y luego se pasa a otra parte de la fiesta que es muy interesante, que es la procesión. La procesión es distinta porque aquí ya hay un protagonismo absoluto y exclusivo del grupo étnico de referencia. La fiesta se recarga mucho simbólicamente, ya ahí cargan el paso, la imagen, solo ellos, por supuesto. No, o sea, ellos se apropian de la imagen y se la llevan. Ahí ya, obviamente, el cura no pinta nada, ¿no?, se la llevan ellos. Y ahí, digamos que, bueno, el recorrido procesional, dependiendo de los casos, puede ser circular, si la imagen se recoge en la iglesia, o con más frecuencia es lineal hasta el lugar donde se celebra la fiesta, que, por cierto, suele ser una de las discotecas latinas de los polígonos estos, del polígono Calonge, del polígono San Jerónimo y tal. El otro día la del Señor de los Milagros fue en la discoteca Amanecer Latino, con lo cual, bueno, pues es interesante también que se van hasta esos sitios y tal. Y durante este recorrido procesional sí me parece que es interesante que ellos asumen todo el protagonismo, pero sí que buscan la participación de la población autóctona como espectadora. Es decir, sí se intenta que se vea, y entonces intentan meterse por calles centrales. El otro día, por ejemplo, paraban, bueno, en el Cerro del Águila, pasearon la Virgen esta de Cacupé, y ellos, pues bueno, se apropian del espacio urbano, lo recargan con sus símbolos, van tocándole su música y tal. Y también se busca, por ejemplo, el otro día el Señor de los Milagros, pues lo pararon delante de la iglesia de San Lorenzo y salió una representación de la Hermandad de San Lorenzo a darle un ramo de flores, le leyeron allí un poema sobre Sevilla como puerta de América y tal, en fin. Sí. Pero ahí el papel de los autóctonos siempre es secundario, digamos. Y luego la tercera parte de la fiesta, que es ya en un sitio más retirado y tal, es totalmente propia de ellos ya, ¿no? Ahí ya no se espera que haya ningún tipo de presencia de la población autóctona o de otros grupos, y ahí ya, quizá por eso mismo, se relaja bastante, digamos, la carga simbólica de rasgos culturales asociados a la etnicidad. O sea, ahí ya es más fácil que te pongan reggaetón o música normal o lo que sea, ¿no? O sea, están solo ellos, pero quizá por eso mismo pues ya no hace falta incidir tanto en que están solo ellos, ¿no? Y hacen sus fiestas y suele ser con bastante comida, bebida, hasta tarde. Bien, ya para terminar, bueno, aquí podéis ver la fiesta en una de estas discotecas, ¿no? Ya para terminar, muy rápidamente, porque además creo que me ya pasa de tiempo, rápidamente, algunas dinámicas que yo observo en las aportaciones culturales de estas personas. Voy a comentar solo 3 muy rápidos. Dinámicas de diferenciación cultural. O sea, yo entiendo que en torno a estas procesiones religiosas podemos ver dinámicas de diferenciación cultural, compatibilización cultural e hibridación cultural. Yo entiendo
que encontramos dinámicas de diferenciación cultural en la medida en que en torno a estas procesiones vamos a encontrar que las expresiones culturales que son visibilizadas, que son activadas, muchas veces persiguen marcar la diferencia, ser contrastivas, afirmar su propia diferencia cultural y separarse simbólicamente del resto de los grupos con los que conviven cotidianamente en Andalucía. Pues una hiperabundancia de banderas del país, cantos del país, los trajes folclóricos, por supuesto. En fin, hay toda una carga simbólica importante. Ahí podemos ver la Alameda, pues que le hacen danzas folclóricas peruanas, el Señor de los Milagros. Hay como un interés muy claro por visibilizar su propia cultura como algo distinto. Pero también vamos a encontrar dinámicas de compatibilización cultural. Es decir, yo entiendo que en torno a estas fiestas es importante notar que hay un uso muy sutil de la cultura propia en la que se enfatiza mucho la idea de que es compatible con la cultura andaluza. Por ejemplo, el hecho de que en la ceremonia religiosa pues siempre se reservan momentos para visibilizar a la población autóctona, se hacen fotos con los representantes de las juntas directivas de hermandades de aquí, se hacen homenajes, digamos, en la ofrenda y tal, a Sevilla, a la hermandad de no sé qué con la que están hermanados, este tipo de cosas, ¿no? Y bueno, esta, por ejemplo, es la parada que os decía, delante de la iglesia de San Lorenzo, se busca esa idea de representar su diferencia cultural como una diferencia compatible. Y por último, lo que me gustaría llamar la atención es sobre cómo también en torno a estas expresiones culturales empezamos a ver expresiones que yo interpreto que son ya de hibridación cultural, es decir, expresiones culturales donde es muy difícil ya saber dónde empieza la aportación de los inmigrantes y dónde empieza la asimilación con los andaluces, ¿no? Por ejemplo, ya la mayoría de estas procesiones llevan bandas de música, contratan bandas de música de aquí. El otro día el Señor de los Milagros lleva una banda de Coria del Río, pero le pasan las partituras de las músicas de allí. Entonces van alternando, ¿no? El otro día lo mismo le tocaba el Cristo de los Gitanos que el himno del Señor de los Milagros, Amargura, no sé qué, o sea, era una mezcla, ¿no? Y incluso, pues aquí podemos ver precisamente esta hermandad de Coria del Río y de fondo, pues de vez en cuando paraban de tocar una marcha cofraita y hacían la música o los cantos o las danzas folclóricas de Perú, ¿no? O sea, hay ya como una mezcla muy evidente. Incluso, no tengo tiempo, pero si os interesa es muy interesante porque hay vídeos incluso en internet de cómo al Cristo de los Milagros por San Lorenzo, vecinas andaluzas le cantan saetas. Es decir, se asoma, cuando pasa por la calle se asoma a la ventana y le cantan una saeta, ¿no? O sea, ya hay ahí, y es muy interesante, ¿no? Porque ya se empiezan a ver ese tipo de hibridaciones, ¿no? En fin, yo con este análisis de caso lo que pretendía enfatizar era en esta idea de cómo lo que desde ciertos discursos xenófobos y tal se puede representar como una diferencia inintegrable o incluso como una amenaza, en realidad no es más que otro episodio en la larguísima historia de aportaciones culturales a la cultura andaluza que muy probablemente dentro de 20, 30 años, si todo va bien y si luchamos porque estas personas puedan vivir dignamente y hacer sus aportaciones culturales con garantía y con sus derechos respetados, pues probablemente dentro de 20 o 30 años habrá que explicarle a la gente que tal virgen llegó originalmente de Perú, o de Ecuador, o que la costumbre de hacer tal cosa de los costaleros en realidad la copiaron de cuando los bolivianos hacían no sé qué, ¿no? Yo espero que eso pueda pasar, si es que procede, y nada más. Bueno, muchas gracias y esto es todo.